Entonces, de lo que se trata en estas últimas 2 sesiones que tenemos es de estudiar las oraciones completivas objetivas, las que funcionan como objeto directo. Recuerden, terminamos la vez pasada, sesiones anteriores, terminamos las que funcionan como sujeto y tenemos, y las relativas que funcionan como que hacen las veces de un adjetivo. Entonces aquí vamos a tener las que funcionan como un objeto directo. Aquí tenemos las de objeto directo. Ahí lo voy a poner aquí con color azul. Y después, les decía, en otro documento más, el de 70 y tantas que les dejé en la tarea, Elvia, son las de complemento circunstancial. Aquí las tienen. Lo voy a poner esto en color verde. Ahí está, complemento circunstancial. Entonces, de lo que se trata en estos 2 días es de que trabajemos, obviamente, no pretendo ver las 70 y tantas oraciones que vienen acá. Que conforman los ejemplos de las de complemento circunstancial, pero sí que se queden con este material, ¿no? Sea como vocabulario, ¿no? Como por ejemplo, que tengan las partículas que introducen este tipo de oración, o bien, en el caso de las objetivas y también en las circunstanciales, para que vean los distintos tipos de oraciones que existen que pueden funcionar objeto directo y como complemento circunstancial. Y entonces, de lo que se trata es que hoy y el próximo viernes trabajemos con, déjenme ver quién se me fue. Se me fue Elvia. Nos comentaba que está teniendo problemas de conexión. Entonces, esperemos que se vuelva a conectar. Entonces, de lo que se trata es de que trabajemos con estas oraciones, pero que las vayamos turnando. Ahora, dice Elvia, las de complemento, o sea, que hagamos una de objetiva y nos vayamos a una circunstancial y así las estemos mezclando, para no hacer puras de objeto directo o puras de complemento circunstancial, para hacer mezcladas. Y comentaba Elvia, la tarea, cuando me di cuenta que las otras 20, que yo pensaba que eran 20, en realidad eran 70, que conste que ahí en la indicación les dije, ahorita les enseño aquí, decía aquí que las objetivas sí eran 25 oraciones, pero las circunstanciales eran 73 oraciones. Entonces, ¿de qué se trataba esta tarea? De que de alguna manera ya fueran buscando sobre todo las palabras desconocidas. Si se fijan acá, les puse, a diferencia del ejercicio anterior en donde decía enuncia, aquí ya nada más dice buscar las palabras desconocidas en el diccionario. Pero si no lo hicieron, pues lo hacemos aquí de manera más rápida. Esto es un poco trabajo para que agilicemos ahora el trabajo de traducción, para que nos dediquemos justamente nada más a la teoría. Pero en caso de que no lo hayan hecho, no se agobien, no se vayan a salir, Fer, de la clase, no hay problema. Nada más es para agilizar este trabajo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las de objeto directo. No sé si tengan alguna pregunta antes. Miguel, ¿todo bien? Fer, ¿todo bien? Sí, yo propongo que empecemos por la de ¿Circunstanciales? video, no, de las de objeto directo, Ah, sí, la claro. que está en el ejemplo de video de un S, porque Ajá. no entendí ni cómo traducirla, Ok, va, ni la va. estructura, la verdad. Ándale. Es más, puede ser así, Miguel. Podemos hacerlo así. ¿Cuál de todas estas quieres trabajar? Puede ser así, me parece bien, me parece bien. Sí. Fer, ¿tú tienes algún comentario? Creo que no. Ok, Fer. Ok, vamos entonces a empezar con esa, Miguel. Entonces, lo primero que podemos ver en este material, Miguel, que ya se van a quedar, es que existe, igual que las que funcionan como sujeto, existen un montón de posibilidades que tenemos para pensar oraciones que funcionan como objeto directo, ¿no? Y pues, son estas. Pueden ser, referir a las de estilo directo, o sea, a palabras textuales, como dice aquí, pueden ir con infinitivo más sujeto en acusativo. Creo que de esas ya habíamos hablado, ¿no, Miguel? De estas. Y
De hecho, ya habíamos hecho alguna traducción. Pueden estar también en subjuntivo o las que son las que de alguna manera se conservan ya en las lenguas romances son las introducidas por quod. Quod es como el nexo universal que introduce todas esas oraciones, que se traduce como qué, ¿no? Por ejemplo, aquí, me alegro de qué, ajá, o deseo qué, ajá. Aquí, haz qué, ¿no? Aunque no haya nexo aquí en fac sciam o fac sciam, aunque no haya nexo, nosotros para la traducción introducimos el nexo que es este quod. Pero ese nexo quod depende, o ese nexo introductor de las oraciones subordinadas, dependiendo el tipo de verbo, después seguimos hablando de ese documentito que les mandé, que es el de la tipología verbal, verbos afectivos, verbos de voluntad, verbos de temor, verbos de impedimento, verbos aquí también de impedimento, de temor, sin negación en la principal, verbos de impedimento, verbos de temor con negación en la principal. Dependiendo el tipo de verbo, voy a tener una específica construcción, no construcción, sí, una específica construcción, esto es una específica conjunción introductoria de ese objeto directo, que puede ser quod, que les digo que es el universal, puede ser ut, puede ser quominus, puede ser quin, puede ser ne, o puede ser ne non, cuando tengo negación en la oración principal, ne non. Entonces, podemos ir así, creo que con estas, con las que tienen como verbo un verbo servil, veo, veo, posumibolo, no hay problema, este verbo servil de alguna manera me indica que se van a complementar, a completar, por eso se llaman también completivas. Se van a completar con un infinitivo y ese infinitivo conserva o tiene el mismo sujeto que la oración principal. Debo ir, ¿no? Tengo que ir, puedo ir, quiero ir. Creo que con estas no hay problema, ¿no? Con estas no. Ahora, Miguel, si ya nos saltamos estas, creo que con estas no había problema, ¿no, Miguel? No, Con por las de eso. serviles. Creo que tampoco, ¿no, Fer? Ya según lo que estamos viendo. Ahora, esta, Miguel, ¿qué tipo de oraciones? Pues es, primero, vamos a ver que es una de infinitivo, pero ese infinitivo va a estar en acusativo. Verbos de percepción. Entonces aquí el verbo, Miguel, es Video. video, claramente. Entonces, lo que veo es el objeto directo. Eso quiere decir, Miguel, que hasta acá tengo toda esta oración como, funcionando como el objeto directo del verbo video. ¿Sí, Miguel? Pero, Miguel, ya dentro de esta oración de un mes, la cuestión es por qué está en acusativo. A lo mejor es lo que viste, ¿no? Lo que Sí, causó un no poco de... entendía por qué deum está en acusativo si tiene un Exacto, verbo ser. Eso exacto. era lo que no entendía. Ok, no hay ningún problema. ¿Por qué va a estar en acusativo? Porque toda esta oración, Miguel, funciona como el objeto directo de un verbo de percepción, que es video. Entonces, en principio, tú puedes pensar, el caso del objeto directo es el acusativo. Entonces, cuando a nosotros nos enseñan, Miguel, que el sujeto, más bien, que una oración copulativa está compuesta de un sujeto en nominativo y un predicado nominal en nominativo, esas son oraciones simples. Ya hablando aquí de oraciones subordinadas, de una subordinación, voy a ver qué tipo de subordinación tengo aquí. Es una subordinación de objeto directo. Entonces, el caso del objeto directo es el acusativo. Por eso, en esta oración, tanto el verbo, Miguel, como el sujeto de esa oración van a estar en caso acusativo. Los dos van a estar en acusativo. ¿Por qué los dos van a estar en acusativo? Porque resultan ser, toda esta cláusula resulta ser el objeto directo del verbo video. ¿Sí, Miguel? ¿Te das cuenta? Por lo tanto, Miguel, aquí se hace primero necesario escribir veo que, ¿ah? Y después, dentro de esta oración, aun cuando esté en acusativo, el sujeto es deum. ¿Sí? Aun cuando sea el sujeto.
¿Por qué está en acusativo? Porque forma parte de un objeto directo. Por eso las oraciones en este tipo de verbos también se van a llamar como oraciones de infinitivo con acusativo. Infinitivo con acusativo. El acusativo siempre va a ser el objeto directo. ¿Sí, Miguel? Por lo tanto, ¿cómo quedaría aquí la traducción? Veo que es Dios. Así. Que es Dios o que Dios es, más bien. Ese deum como sujeto, que Dios es, y si ese es no queda claro, podemos decir que Dios existe. Veo que Dios existe, ¿vale? Quizá con el sentido del deum. Igual aquí podríamos haber tenido, Miguel, bonum esse. Fíjate cómo si yo agrego ahí un bonum, ahí dentro de una oración copulativa que forma parte de un objeto directo de un verbo de percepción, voy a tener, como es copulativa, voy a tener un sujeto y un predicado nominal. Pero los dos van a estar en acusativo. ¿Por qué los dos en acusativo? Porque actúan como objeto directo del verbo video. ¿Sí, Miguel? Por ejemplo, ¿cómo se dice comer? Edo. Edo. Uh-huh. Y el infinitivo. Edere. Edere. Entonces, por ejemplo, para decir, veo que el perro come, sería video canem edere, ¿así? Así está. Ok. Así está. Pero si tú dices, veo comer al perro, fíjate la diferencia entre video canem edere y veo edere canem. En uno hay un sujeto que se conserva, que es el mismo. Yo veo comer un perro, si quieres, o comer perro, ¿no? Y aquí veo que el perro, aquí cuando veo comer, no, aquí no, más bien yo creo que es con verbos de, veo que tú, déjame cambiarlo, veo comer. No, más bien es con verbos, esto sería con verbos, nada más con los serviles, Miguel, en donde tanto el verbo principal como el verbo subordinado tienen el mismo sujeto. Debo ir, tengo que ir, puedo ir y quiero ir. Pero sobre todo en la última, por ejemplo, puedo decir, quiero ir, ¿no? Déjame quitar esto. Aquí sí es como la construcción como la hiciste. Pero aquí estoy conservando el mismo sujeto, quiero ir. Pero aquí también yo podría decir, quiero que tú vayas. Sí, fíjate, aquí dice, yo quiero ir, pero si digo, quiero que tú vayas, ¿cómo quedaría la construcción? Bolo. Ahora cambio. ¿Sí? Exactamente, no va a ser tú, va a ser te. O sea, en esa oración, toda esa oración ya va a estar en acusativo. Bolo, te, iré. Quiero que tú vayas. Fíjate entonces, ¿cómo podemos tener sujetos en acusativo? ¿Cuándo se presenta un sujeto en acusativo? Cuando es el sujeto de un infinitivo en su conjunto, completito, conforman una oración objeto directo del verbo bolo. ¿Sí, Miguel? Vale. Entonces ahí está. Ahí está. Video cane medere. Esto quedó muy bien, ¿no? Y aun cuando tú aquí no tengas ahí cuando tú no tengas un nexo que, acuérdate, entre el verbo de percepción y la construcción de infinitivo con acusativo, hay que meter un que. Veo, canem, ere. Veo, video, canem, edere. Veo que el perro come. Y el objeto, si agregáramos que come, también iría en acusativo. No, ahí sí, sí, claro, normalito.
Ujú. O sea, tendría dos acusativos la oración. Doble acusativo, nada más que entonces tú tendrías que uno de los dos acusativos es el sujeto y el otro es el objeto directo, como tradicionalmente lo conocemos. Mm, Panem. pero, por ejemplo, si dices que ves, por ejemplo, a fulanito de tal Ajá, pegarle a sutanito, ajá. el Pulsat. sujeto sería el que está primero. Sí, claro. O sea, ahí sí Video. importaría el orden, ¿no? Porque Sí, sería sí, ambiguo claro. saber cuál es ese. Totalmente, Miguel. Video, por ejemplo, Rosam, Julium, Pulsa, Pulsare. Ahí está, ahí está. Sea cosa o sea persona. Porque es golpear a quien, ¿sí? En latín, Miguel, iba a bajar mi micro ahorita que estornude, pero ya no pude. Iba a apagar. Bueno, para que se quede. En latín, es, puede ser frecuente, Miguel, que cuando tengas verbos compuestos, ¿no? El objeto directo, esto va para todos, el objeto directo, que sería aquí, si aquí te encuentras con doble acusativo, pero en el primero aquí sí es importante la sintaxis, porque el primero, o si tienes un sujeto y por ejemplo aquí, como en este caso, tienes un adjetivo y un sustantivo, pues preferentemente el sustantivo va a ser el sujeto y el adjetivo va a ser el predicado nominal. Si tienes dos nominativos, pues la posición misma te va a decir que uno es el sujeto y otro es el objeto directo. Bien. Pero tú sabes que hay verbos que se complementan no con acusativo, que a lo mejor van a pedir, por ejemplo, pienso aquí en el verbo pegar a, golpear a, que a lo mejor golpear a llevar acusativo. No, este verbo sí va con acusativo. Pero imaginémonos que en lugar de Julium se construyera con un dativo, golpear a, en tanto que beneficiario de la acción de golpear, en tanto que objeto indirecto como el beneficiario de la acción de quien recibe el golpe. Ahí es cuando luego dicen un beneficio, es un beneficio recibir un golpe. Bueno, sí, hablando de la realización del verbo, de golpear, ¿no? De la realización del verbo, no nos vamos con otras circunstancias. Bien. Eh, entonces, aquí sí la sintaxis es importante, Miguel. Desde luego que la sintaxis va a jugar un papel importante. Puede haber hiperbatón, desde luego que puede haber movimiento de la construcción. Esto me lo va a decir naturalmente el contexto. El contexto me va a decir si aquí quien pega es, sobre todo tratándose de Rosam y Julium, si quien pega, a quién pega y a quién se le pega. Desde luego. O sea, aquí podríamos, aquí no, quizá no sería muy, no sería un recurso evidente pensar en que hubo un hiperbatón. Aquí la sintaxis es la que me indica cuál es el sujeto y cuál es el objeto directo. Ahora, lo que te decía, hay verbos que se van a complementar. Aquí voy a tener, entonces, subrayo mis infinitivos. Hay verbos que en lugar de complementarse como objeto, de tener un objeto directo en acusativo, pueden tener un objeto directo en qué? En ablativo o en dativo. Pero generalmente son verbos que están compuestos con preposición. Por ejemplo, aquí pienso que pudieras tener en lugar de edere, cumedere. Y a lo mejor ahí el cumedere ya te suena más parecido como pasa al romance, como comer, ¿no? Para nosotros el verbo comer, pues evolucionó a través del latín vulgar con la preposición cum, pero en el latín propiamente es un verbo simple que es edere. Pero imaginemos que encontramos el verbo comer con preposición cum. Ok, aquí, debido al régimen preposicional, puedo pensar que puede cambiar el caso del objeto directo. O sea que en lugar de completarse con un acusativo,
a lo mejor se pudiera completar con un ablativo. ¿Sí, Miguel? Entonces, eso puede pasar, pero sobre todo con los verbos compuestos con preposición. Como en español, Miguel, los verbos que se complementan con suplemento circunstancial, Abstenerse de, confiar en, etcétera, ¿no? No sé si, digo, es la primera vez que lo vemos, entonces mucho cuidado con estas construcciones. A propósito de esta es la primera vez que lo vemos. Recuerden, a ver, espérenme tantito. Siendo estas construcciones, ¿cómo es posible que siendo estas construcciones muy frecuentes en latín, las veamos en esta última semana? Bueno, vamos, yo los invito a que sigamos con esto, ¿no? Entonces me pondré en contacto con ustedes para ver si nos podemos poner de acuerdo y hacemos este tallercito. Pero entonces tus ojos se van a ir acostumbrando, Miguel, ¿no? Por ejemplo, la siguiente oración, fíjate cómo los verbos de comunicación también pasa lo mismo. Aquí, en la siguiente oración, ¿la quieres leer, Miguel, por favor? La siguiente oración. Quíquero. Quíquero pater respondit, quator esse eius partes. Y aquí, ahí sí tendría que ir con, ¿te acuerdas lo que comenté la vez pasada? Que te dije que tú me preguntaste si mayúscula, yo te dije que era por el cambio de estilo, de indirecto a directo. Aquí sí va con minúscula, ¿eh? Porque aquí también vuelvo a tener una construcción de infinitivo con acusativo. Nada más que al tener en tercera declinación el nominativo igual al acusativo, aquí parece como que es un nominativo cuando en realidad es un acusativo. O sea que hay dos verbos. ¿Cuáles son los verbos, Miguel? Respondit. Ahora, dime, ¿quién es el sujeto de respondit? ¿Quién? El sujeto. Sujeto. Quíquero pater. Quíquero pater. Aquí tengo. Ajá. Ese es mi sujeto. Ahí está. Quizá aquí la cuestión es que no se vea quién le respondió, pero respondió. Bueno, en el contexto le respondió al Quiquerofilius. Ahí hay un diálogo entre los dos cicerones, ¿no? El hijo y el padre. Entonces aquí Quíquero pater respondit. ¿Qué respondió, Miguel? Ahora, esta oración se va a completar no con un acusativo, sino con una oración completiva. Esa oración completiva le llamamos completiva de infinitivo con acusativo. Completiva objetiva de infinitivo con acusativo. Igual acá, infinitivo en acusativo. Y con un sujeto en acusativo. Entonces, ¿de dónde a dónde va la oración, Miguel? La del objeto directo. Sí, la del objeto directo, la subordinada, la que funciona, la completiva. Quator esse eius partes. Muy bien, ya está. Claro, dentro de esta oración que ahora tú ves que tiene como verbo, que es una copulativa, que tiene como verbo o ser, necesito tener ahora en lugar de dos nominativos, Miguel, necesita haber dos acusativos. Uno que sea sujeto y otro que sea predicado nominal. Pero aquí, ¿cuáles son esas dos palabras? La que es sujeto y la que es predicado nominal. El sujeto es quator. ¿Y el predicado nominal? Eius partes. Ok, podría ser, ¿eh? Nada más que aquí, eius no, eius es un genitivo. Ahí apúntale en tu tarea, en tu libretita de tareas de latín. Apúntale, Miguel, o al menos haz la pantalla de que estás apuntando. Volver a estudiar is, ea, id, para que recordemos que is, ea, id tiene como genitivo eius, 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 ¿vale? Entonces, este es el genitivo del pronombre is, ea, id. Los pronombres, recuerda, en genitivo me indican posesión. ¿Sí, Miguel? Entonces, aquí tengo dos palabras. Una palabra es quator y una palabra es partes. Lo que pasa es que aquí hubo un hiperbatón, Miguel. Ahora, ¿cómo voy a saber que aquí hubo un hiperbatón? ¿Cómo lo voy a saber? Porque de las dos palabras que tengo acá, uno es un sustantivo, de las dos palabras que caben o sea, como sujeto, como predicado nominal, uno es sustantivo y la otra es adjetivo. Acuérdate que todos los numerales se consideran
adjetivos, ¿no? No es el número 4, ¿no? Más bien, ya ahí está calificando a la palabra número. En latín son adjetivos. Entonces aquí quatuor es el adjetivo. En realidad sería partes esse quatuor, ¿sí? Entonces, respondit que, meto aquí el español, que, responde que partes eius esse quatuor. Entonces, en donde voy a tener que el sujeto es partes y el predicado nominal, lo pongo en un azul más tenue, es quatuor. Pero el sujeto está determinado por partes. Entonces, ¿qué dice propiamente, Miguel? ¿De sus partes son 4? Ya está, que sus partes son 4. Son las 4 partes del discurso. Están hablando de las partes del discurso. ¿Vale? Otro acusativo con infinitivo. Cognosco deum esse. Igual que volo deum esse. Pero ahora cognosco. ¿Ah? ¿Qué dice Miguel? Como reconozco que Dios existe. Que Dios existe. Igual. Deum va a ser el sujeto propiamente del verbo esse. Cuando carece mi oración de un predicado nominal, generalmente el verbo ser se traduce por existir. Me alegro. Bien. Me alegro de que, ahora en español este verbo alegrarse lleva la preposición de, me alegro de que. ¿Ah? De que. ¿Cómo la traduzco? ¿Cuál es el objeto directo? Pues claramente el objeto directo, Miguel, es de valere. de valer. Fíjate que el verbo valeo se traduce como estar bien, ¿no? Estar bien, que lo utilizamos como despedida, vale o que estés bien, vale, ¿no? Vale, no vale. Ese es para responder. ¿Cómodo vales? Y digo, no, para saludo, perdón. ¿Cómodo vales? Me preguntan. Y yo respondo, vale o estoy bien, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué ¿El función? vale que usamos en español viene de eso o es diferente? Pues mira, yo Porque no, también decimos mucho vale, ¿no? pero Vale. ese vale más bien es para sentir, ¿no, amiga? Para decir, sí, sí, Ajá, sí, vale. vale. Y creo que no, en latín más bien era no te podría asegurar que seguramente tiene el mismo origen, pero ese cambio de sentido, déjame buscar después ya el verbo valeo en un diccionario más grande, pero en sí, en latín sí tiene un sentido de saludo. Para nosotros el vale, vale, vale no tiene sentido de saludo. No sé en español de España, fíjate. Pero aquí más bien es para, vale, para sentir algo, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero acá, Miguel, ¿qué función sintáctica? La cuestión es qué función sintáctica tiene el T frente a este valere. ¿El de sujeto? El de sujeto. Fíjate, entonces ahora ya vas viendo como te decía ahora, esa juntura de un acusativo con un infinitivo. De hecho, muchos así lo conocen. Acusativo con infinitivo, acusativo con infinitivo, acusativo con infinitivo, acá está con S, acusativo con infinitivo, acusativo, canem con infinitivo, acusativo, deum con infinitivo, acusativo con infinitivo como objeto directo de otro verbo. Y bueno, puede ser de percepción, puede ser de comunicación, puede ser de entendimiento, puede ser un afectivo también, ¿no? Gaudeo te valere, gaudeo. De nuevo, igual que el cognosco, no, este es afectivo. Y ahora el verbo volo, quiero que. De nuevo, fíjate cómo, volo te venire, volo te ire. Bien. De nuevo aquí, fíjate cómo vuelvo a tener la posibilidad de ver la construcción de acusativo con infinitivo. ¿Que cómo traducirías los dos?
Como quiero que vengas, quiero que vengas quiero que vayas. y quiero que tú vayas. Quiero que vengas y quiero que vayas. Muy bien. Pero también, si yo quito aquí el te, puede ser quiero venir y quiero ir. En tanto que, no que verbo de voluntad, sino en tanto que verbo, servil. Quiero, volo ir, quiero ir, quiero ir o quiero venir. O sea que cuando no se Sí, Miguel. especifica el sujeto Ajá, con el ajá. pronombre en Es que comparte el acusativo, sujeto con la es principal. que es el mismo, ¿no? Exactamente. Ok. No sé en español cómo le llamen ustedes a esto. Supongo que también se le llama igual, pero se habla de sujetos concertados y sujetos no concertados, o más bien infinitivos concertados con el de la oración principal, cuando Ya. es el mismo, no Sí, concertado, porque cuando es distinto. en español cuando es concertado es con infinitivo, Ajá, y cuando no es concertado es con subjuntivo. exactamente. Y si te fijas acá, fíjate, ahora viene acá uno, sería no concertado, pero ahora, y si te fijas, es como una construcción más decadente, aunque sí, porque se trata del mismo verbo de voluntad. Y si te fijas acá, ya no existe un te. Aquí hay no concertado y está con subjuntivo, igual que en español, ¿te das cuenta? Y luego Ujú. diría, bueno, no, más bien en español, igual que fue en el latín tardío, en este latín decadente. Porque aquí, en lugar de poner un bolo te venias, nada más es bolo venias. Aquí ya, con el puro subjuntivo, están omitiendo también el sujeto el sujeto en acusativo. ¿Ya te Ya. fijaste, Miguel? O sea, es la Entonces, misma construcción, es la misma nada construcción. más que la de subjuntivo es más tardía. Es más tardía, Ah, desde luego que esta va a ser más tardía, la de subjuntivo, ¿no? ujú. Y bueno, tú sabes que también la elección de una construcción y otra, a veces también depende del género literario, ¿no? Estamos hablando ahorita de una prosa así muy, si quieres, muy de reglas, muy de la norma, ¿no? Pero también, pues si al poeta le convenía ahí abreviar una sílaba menos, o todo esto, pues le agregaba esa construcción, aunque sí tiende a ser más de la decadencia, del latín posterior. Por eso es que ya en el romance se conserva esta construcción de infinitivo con, de completivas con subjuntivo. Y luego, ¿qué pasa? Que en español, aparte del subjuntivo, se mete el nexo, pero ese ya va a ser con otro tipo de verbos, y esa es la que conservamos casi siempre. Naturalmente que todo esto, los verbos generalmente, esto es tan fuerte que los verbos de comunicación, los de entendimiento, los afectivos, esos sí conservaron un sujeto en caso acusativo, eso sí. Son como construcciones más fuertes que, por ejemplo, en el caso de los verbos de voluntad. Pero si te fijas, ahí en los verbos de voluntad, sí hay que tener, por ejemplo, en el caso de bolo, hay que tener cuidado de cómo se clasifica, cómo se tipifica el verbo bolo. Si como verbo de voluntad propiamente o un verbo servil en donde va a haber un sujeto concertado, un infinitivo concertado. La construcción va a ir en infinitivo, no en subjuntivo. Aquí no voy a decir, volo, veniam, no quiero venir. Ahí no, la construcción no se va a dar de esa manera. Como verbo servil, o sea que a fuerza va con infinitivo, verbo que se sirve de un infinitivo, siempre va, lo acabo de decir, con infinitivo, no hay de otro. ¿Sí, Miguel? Entonces Ujú. aquí, ¿cómo traduzco volovenias? Quiero que vengas. Quiero que vengas. Mira, vamos muy rápido. Quiero que vengas. Este bolo, Miguel, este bolo sí viene del bolo de los bautizos, ¿eh? Ese sí. Y me encanta decirlo, ¿sabes por qué? Porque he visto muchas veces que cuando venden los famosos bolos, ¿sabes qué son los famosos bolos de los bautizos, Miguel? ¿Nunca fuiste a un bautizo cuando eras chiquito? Mm, A mí me sí, pero encantaba no lo ir, recuerdo. ¿eh? No recuerdo eso. ¿No? Híjole, eso es tan padre. Tú, Fer, ¿nunca fuiste a un bautizo de chiquita? A mí me emocionaba. ¿Por qué crees que me emocionaba? No sé. No, Elvia, cuéntales por qué nos emocionaba ir a los bautizos. A ver si Elvia también me va a decir, no, no me acuerdo, no sé. Elvia, ¿andas por ahí? No te escucho.
A lo mejor Elvia no está. Pues resulta que el padrino Miguel, Fer, el padrino del bautizo, en un cierto momento de la fiesta, y ya no voy a decir de la misa, ¿eh? Perdón, es que tengo problemas, pero ya estoy aquí. A ver, cuéntales, tú, Elvia, ¿no te entusiasmaba ir a ti a los bautizos? Sí, claro. Ay, pues claro que nos interesa. ¿Por qué, Elvia? Porque el padrino de bautizo aventaba dinero. Aventaba dinero. Aventaba dinero y todos los niños. Como si fuera una piñata. Todos Sí. los niños nos juntábamos, aventaba monedas. Sí, y todos era recoger, o sea, uno como niño salía, pero con mucho dinero de los. Sí, de los con bautizos. mucho dinero. Si el padrino tenía dinero, aventaba, bueno, en nuestra época, Híjole. monedas de 5, de 10 pesos. De 10, de 5, más. Sí. O sea, te salías como arriba de 100 pesos cada día. Sí. Imagínate para un niño, Sí. Miguel, ¿no? No. Sí. O sea, mejor que en Halloween que te daban dulces. No que era pedir calaverita, no. Aventaba dinero el padrino de bautizo. Eso era, se supone que cuando se celebraba en latín, se celebraba en latín. Entonces, el sacerdote le preguntaba a los padrinos, Miguel, acuérdate que padrino es padre pequeño, es el compromiso que adquiere otra persona como tutor ante Dios de un pequeño, de un niño. Entonces, por eso es el padrino. Padrino es un diminutivo de padre, es el padre por parte de la iglesia. Bueno, pues resulta que se le preguntaba, se le tomaba declaración, y usted quiere, se hace responsable de este chamaco, y entonces el padrino respondía al sí quiero, y entonces, ¿qué decía el padrino? Decía bolo, entonces ese era el bolo padrino. Ya para confirmarlo, después los ganones éramos los invitados porque recogíamos un montón de dinero. Resulta que con la carencia, Miguel y Fer, pues ya nada más regalaban un recuerdito, ¿verdad, Elvia? Y le pegaban una moneda. Sí. Ya Y nada ya se más los eso daban se a pedía. los grandes, ya no a los niños. Ya a los ¿no? grandes era como que el recuerdito, la crucecita, lo que quieras con la monedita. Sí. Y a veces se veían tan codos, yo digo, porque pues a nosotros nos interesa el dinerito, que le pegaban monedas de chocolate. Ay, Sí. qué depresión a mí me daba Sí. cuando le pegaban moneditas de chocolate. Monedas de chocolate. No, era terrible, porque aparte son malísimas, el chocolate de las monedas es malísimo. Ay, sí. No, sabe horrible, sabe a pura grasita. Bueno, pues resulta que este es el bolo, pero después, Miguel, se inventaron, igual que se inventan tantas etimologías en la vida, una de las etimologías que más risa me da que se ha inventado la gente es la de amor, que dicen que amor significa sin muerte. Bueno, ok, porque aparte no concuerda con la realidad, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, que lo he visto en los lugares donde venden recuerdos para bautizo, que lo escriben así, los bolos. Sí, yo así es como lo he visto. Sí, así lo escriben. Pero De hecho, no tiene nada que ver, va con V, porque viene del bolo, ese es el origen, esa es la etimología del bolo padrino. De hecho, yo ¿qué me estaba ibas a comentar? pensando que igual y venía del otro verbo del griego, que creo que es De, balo. de bulomai, de No, bulomai, el que querer. es como de lanzar. Ah, de Creo que es balo, de un balo. balo, ¿no? Yo sé que de Quizá ahí venía el podría ser. bolo. No, y sería muy culto pensar en ese, o sería una justificación muy culta pensarlo así, ¿eh? Mm, Como diabalo, lanzar. No, es más, mm, tú sabes que de diabalo y de balo surgen palabras más terroríficas como diablo y mm. todo aquello, ¿no? Pero ese es el bolo del padrino, que tiene que ver con las celebraciones en latín, obviamente. Pues ahí está. 24 años, ahora sí ya puedo decir, de trabajo en la pontificia, lo avalan, ¿no? Y ahí está la etimología del bolo. Entonces, para que no se nos olvide ese bolo, que creo que en italiano también se conserva como querer, ¿no, Miguel? Entonces, volo te venire, volo te ire, volo venies, ahí está. Bien. Pero, ¿qué va a pasar en los verbos, en los imperativos? Estrictamente en el imperativo de fac y de cave. Cave. Hay un mosaico que se conserva de Pompeya, muy famoso, un mural, un mosaico más bien, no sé de arte tanto, lo estudié hace muchos años que ya me reprobaría de nuevo mi maestra de arte, pero que se conservó ahí en Pompeya, que tiene un perro, Miguel, no sé si, Elvia,
Pero no sé si lo han visto, que tiene aquella leyenda que todo mundo conoce y que a veces también la utilizamos acá, que dice, cabe canem. Ujú. Cabe canem. Y tiene un perrito, naturalmente, que es el típico letrero que ponemos en las puertas, los que tenemos perros muy, muy violentos, y que es cuidado con el perro. Cuídate del perro. Y aquí fíjate que estos verbos, estos imperativos se van a completar con un subjuntivo, igual que los verbos de voluntad y en la decadencia. Entonces, pax quiam y cabe credas, igual que cabe canem, cuídate de, cuidado con el perro. ¿Cómo traducirías en este sentido el cabe credas, Miguel? ¿Qué es credo? Credo in unum Deum, Ah, patrem omnipotens. Al Miguel lo voy a evangelizar. o sea, cabe es cuidado. Cuidado. Pero es el imperativo. Ah, Imperativos, ya, como ten pac y cuidado. cabe. Pac. O sea, es como ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado con o ten cuidado de. De, Credere, credas, credo. no sé, de los creyentes. No, no. Tú credas. Te credas. Cabe te credere. A lo mejor podría ser en una construcción más macarrónica. Es que no encuentro mucho sentido, como ten cuidado de que tú creas. De que tú creas. Cuídate de creer. ¿No? Cuídate de creer en algo. Ah, ya, es que le ¿Ah? falta, le falta Eh, en qué va a el- el- creer. claro, cuídate de, por eso te digo, cuídate de o ten cuidado de, ¿no? De estos verbos que en español jalan una preposición, eso es importante. ¿Mm? Cuidarse de algo, de alguien, no cuidar a alguien, sino cuidarse de. O si decimos ten cuidado, por ejemplo aquí, cuidado con, ten cuidado con el creer, o ten cuidado con creer, o de creer, ten cuidado de creer, ten cuidado de creer, ten cuidado con el creer, con la creencia, con las creencias. ¿No, Miguel? Aguas con los horóscopos, Miguel? Aguas. ¿Mm? Cabe credas, cabe canem. Aquí el acusativo que sería con un sustantivo, en estos verbos, exclusivamente en estos imperativos, del cuidado con y del as, ajá, pac, as, van con subjuntivo. ¿Cómo traduces, Miguel? Pac, skiam. ¿Sabes qué significa skiam? No, no lo alcancé a buscar. ¿No? El infinitivo, Miguel. ¿Fer lo tienes? Sí, es Ah, saber. Saber. ya, El infinitivo es skio, ¿no? eso. El infinitivo es skire, skio. Bien, Miguel. Skio. De ahí viene también la scientia, ¿no? Y la negación, esa es otra etimología bonita que nos explican en la prepa, ¿no? Para el necio, el nesquio, el que no sabe, ¿no? Entonces, cómo traducirías, Miguel, faxquiam? Hace el saber. As, pero fíjate en qué persona está ahora el squiam. ¿En qué persona? Ajá. Porque es verbo, ¿eh? Entonces, fac, as que. Ajá. O Porque sea, aquí está en no hay un subjuntivo ese sujeto verbo. concertado. ¿Cómo, Miguel? ¿Está en subjuntivo? Es subjuntivo, claro. Acá están. Completivas con subjuntivo. Mm, no recuerdo bien la Ok, conjugación del subjuntivo. ahí va. Ahí va. Bien. Fer, ¿tienes en qué
Persona está es quién? En primera persona. Primera persona. Ahí va, Miguel. Déjame enseñarte el cuadrito que tienes que apuntar también ahí en tu memoria. Acuérdate, Miguel dice eaid, genitivo de is, eaid, eius, eius, eius. Miguel. Ahí está. Acá están tus colócate en cualquier subjuntivo que quieras. Ahí, chispas. Acá está en el subjuntivo. Ah, pero acá con las desinencias. Acá tengo las desinencias, Miguel. O para primera persona, o bien M. La M, no mus, no mur, no mini, sino la M solita como terminación en un verbo, siempre me indica la primera persona. ¿Vale, Miguel? Entonces, acá tengo. Entonces, haz que egosquiam. Haz que sepa. Que sepa, haz que sepa, haz que yo sepa. A ver, enséñame, haz que sepa. Sí, ahí está. Bien. Ahorita con esto tenemos las construcciones que no llevan nexo. O sea, a ver, aquí palabras textuales, ya más que trabajado, porque lo hemos trabajado desde que separamos palabras. Palabras textuales con que de gloriosa, Quiquerofilus interrogat. Aquí sí, Miguel. Aquí sí es donde veíamos lo de la mayúscula que me preguntabas. Orationis, ¿no? Con mayúscula. Orationis quod sunt partes. Tristes te invocamos con sede gloriosa, con sede, oh gloriosa. Aquí sí, el Cicerón hijo, ¿qué dice Fer? ¿Qué dice esta Fer? Ups. Vamos a dejar descansar 2 segundos al Miguel. Diría, Cicerón hijo pregunta. Ajá. ¿Cuántas partes? Ajá. ¿Cuántas partes ¿cuántas son hay? las partes? ¿Cuántas son las partes? Y dice orationis. ¿Del discurso? Del discurso. Acuérdate que oratio es el discurso. ¿Cuántas son las partes del discurso? Está. Frente a responde que. Entonces hasta aquí llevamos esta posibilidad de que sea o bien un estilo directo o estilo indirecto, que los verbos estén completando sin nexo, que debeo ire, habeo ire, possum ire, volo ire, volo, aquí sí, no sé, sí, volo te ire, pero no, aquí no estaría clasificado propiamente como verbo servil. Déjenme quitarlo porque eso quedaría más bien como verbo de voluntad. Aquí está el volo te ire. Ajá. Verbos entonces serviles, de percepción, con infinitivo, con acusativo, con sujeto en acusativo, sujeto no concertado, cuando es distinto, verbos de comunicación, responde que, verbos de entendimiento, conozco, afectivos, me alegro de que, me alegra que estés bien, verbos de voluntad, que pueden ir o con infinitivo o con subjuntivo, según lo que también nos explicabas en español, Miguel, o estrictamente de los imperativos, del imperativo fac y del imperativo cabe. Fac y cabe. Bien. Y a partir de ahí voy a tener verbos que empiezan con un nexo. Sé muy bien. No verbos, perdón. Verbos que van a requerir completarse, a tener un objeto directo, pero con una oración que empieza con un nexo. Aquí sí tengo el nexo quod, tengo el nexo ut. En todas estas significa que. Tengo el nexo quominus, tengo quin, aquí lo voy a ir señalando. Tienen acá quod, tienen acá quod, ut. ¿Por qué cambió de quod a ut? Porque según lo que vemos aquí en el resumen ¿por qué cambia de quod a ut? Bueno,
Porque unos son verbos afectivos y Y los otros. otros de voluntad. Exactamente, ¿no? Naturalmente que después va a ser, estas construcciones son más decadentes, mi hija, ¿no? Verbos de temor. Me refiero a los de voluntad, porque fíjate, acá teníamos de voluntad. ¿Ah? Verbos de temor con ut también. Verbos de impedimento cuando hay negación en la principal, llevan un cominus. ¿Saben qué, Ferry? Bueno, a lo mejor esto es más, un poco más significativo para Fer. Hay un montón de grupos tú sabes, Miguel, de grupos de Elvia, de grupos que ahora están trabajando el latín enseñando el latín como si fuera una lengua moderna. Y pues, para las lenguas modernas, nuestra máxima autoridad, ¿quiénes son, Miguel? Híjole, tú como experto de la lengua española lo sabes. ¿Quién es la autoridad en una lengua? Pues sí, la academia, pero más que la academia, Los que hablan. los hablantes, ¿no? Los hablantes. ¿Y qué? Palatín, imagínate, pues si desde la misma traducción se llamó, desde la misma pronunciación se llamó reconstruida. A la clásica le llamamos así, ¿no? Pensamos, suponemos, ¿no? Que hay teorías que dicen que así la pronunciaban y todo, y basadas en la fonética, desde luego. Pero ahora sí se da la posibilidad de que se interactúe en latín, pero finalmente siguen siendo experimentos. Bueno, buenos experimentos porque la gente se siente muy bien cuando ya se ve hablando en latín, dialogando en latín. Bueno, pero yo debo decir, Miguel, que a lo mejor como un mecanismo para hablar con alguien y que el otro no me entienda, me gusta. Nada más para eso, ¿no? Y porque te es muy importante. Pero pues lo veo desde los ojos filológicos y digo, no, pues no eso es un experimento, es algo que no es real. Es como la lengua también hay nuevas lenguas que se han inventado, Miguel, de filólogos famosos, Tolkien, ¿no? ¿Cómo se apellida ese señor? Y que hablan de su lengua y todo esto, que hay círculos de gente que estudia la lengua de este señor y bueno. Creo que es un filólogo no sé. Pero bueno, tengo un alumno que es experto en esa lengua. Bueno. Resulta que hoy en día sí hay gente que sigue escribiendo documentos y los sigue redactando en latín. O sea, para mí sería lo más parecido que tenemos al latín como lengua moderna, que es que en el derecho canónico, Miguel, la redacción de las actas del derecho canónico. Esas actas que se van recolectando en un documento que se conserva en el Vaticano, que es cuando todos los juicios, corrígeme si estoy diciendo una barbaridad, Fer, pero cuando los juicios se van a tercera instancia dentro de el derecho canónico, ya se tratan desde Roma, y se redactan en latín, sigue siendo la lengua oficial. Entonces, tenemos documentos que originalmente van en latín. Pero ¿qué crees que pasa con todo esto? ¿Qué crees que pasa con todo esto, Miguel? Pues igual que en una lengua moderna, hay una simplificación. Y de todo esto, ¿cuál crees que sea, de todas estas conjunciones, cuál crees que haya sido la conjunción ganona? Quod. El quod. El quod, independientemente del tipo de verbo. Claro, hay expertos en el latín, pues ya ahora se le llama esto latín eclesiástico o latín canónico. Ella dicen, ok, pero es a partir de tal fecha, en tales documentos, o sea, se van creando nuevas normas por la misma decadencia. ¿Y por qué? Porque construyen, ahora al revés, sigue siendo una lengua de estudio, pero conforme a su manera de redactar conforme en su lengua y conforme al romance, generalmente conforme al romance, a las lenguas romances. Entonces, sí, la conjunción que más se utiliza es quod. También tengo ut, también tengo quominus. Esta debió ser más complicada, sobre todo en ese principio de la economía, del menor esfuerzo, del hacer todo más fácil, pues es más fácil poner quod que quominus. Es más, por romanceamiento sí se ve que el que procede del quod. Y tengo queen, tengo ne y nenon. ¿De qué depende esta variedad? Va a depender del tipo de verbo.
Por eso sigo pensando en qué, en la tipología. Bueno, quiero que cerremos, todavía me faltan unos minutitos, la clase de hoy, presentándoles el documento de las voy a seguir con esto, la próxima clase, pero quiero presentarles ahora el documento de las circunstanciales. Aquí están. ¿Por qué? Porque quiero que vean, híjole, aquí me faltaron, déjenme ver si acá tengo las de... Ay, híjole, qué horror. Aquí está. Sí, sí están aquí, ablativo absoluto. Ahora quiero que se fijen en las circunstanciales. Acuérdense que la primera columna, generalmente en este resumen, les pongo el tipo de oración, ¿no? Se llaman oraciones subordinadas adverbiales que tienen un valor de complemento circunstancial. Luego, el tipo de circunstancia, en este caso, habrá circunstancias de lugar, de tiempo. Ahí está. Circunstancia de... acá lo tengo, causa, condición, finalidad. Bien. ¿Y cuál es? Fíjense, con color amarillo les estoy marcando, igual que en las completivas, les marco los nexos. Igual que acá teníamos el ne, aquí teníamos el ne, acá teníamos el nenon completo. De nuevo aquí. Ah, no, y aquí es con relativas. Entonces aquí voy a tener un quod. Ajá. Entonces, de la misma manera se van a construir las oraciones circunstanciales. Están acá. Pero ya en las oraciones circunstanciales puedo tener significado en las anteriores, las completivas, pues en general todos los nexos completivos se traducen como qué. Aquí sí va a haber una gran gama de nexos circunstanciales. Por ejemplo, lugar, ubi, aquí tengo el significado, ¿dónde? Ubi significa dónde. Entonces esa ya no la buscan en el diccionario, ¿eh? Ver, en las 70 y tantas esa palabra ya no la buscan en el diccionario. Aquí ya está en el resumen. Chin, ya las habían buscado. ¿Ah? Ahora, ¿qué significa ut? Ut, que ya la habíamos visto en las completivas, y como completiva, ¿qué significaba, Fer? Como completiva, ¿qué significaba ut? ¿Qué? Que en las circunstanciales va a significar cuándo. Fíjate muy bien, ¿vale? ¿Qué significa ubi? Pues también significa cuándo. ¿Qué significa ut primum? Como nexo, así junto las palabras, significan tan pronto como. ¿Qué significa ubi primum? Igual, tan pronto como. ¿Qué significa simul ac? Ajá. Igual, voy a tener tan pronto como. Déjenme ver acá. Sí, ahí está. Bien. Mientras. Sí, mientras. Déjenme poner aquí el mientras. No sé por qué aquí no lo traduce. Si quieren ahí agregarlo en su plantilla. Ah, no, estoy en el ubiprim que está arriba. Este significa mientras. Tan pronto como, mientras. Luego el tan pronto como y el mientras es lo mismo. Indica esas posterioridad, inmediatez. Postquam, después que. O bien, si postquam puede tener antes, puede tener una vocal. Posteaquam, después que. Antequam. Si postquam es después, ¿qué significará posteaquam? ¿Antes qué? Después, ¿qué? Después, ¿qué? Ah, no, perdón. Antes ¿qué? Entonces tengo aquí el después ¿qué? Tengo aquí también el después ¿qué?
Todas estas con sentido temporal. Cum puro se le llama cum identicum. Va a tener distintos tipos de cum con significado de cuando. La traducción es que se le da a lo mejor esta denominación al cum, ¿no? Puro, identicum, inversum. Aquí está la explicación. Iterativum, pero significa cum, ¿cuándo? Significa cuándo. Entonces, convenio, humorabis, cum te, fíjense las construcciones que me van a dar, le van a dar esa categoría de oraciones, cum aliter, circunstanciales, en este caso circunstanciales temporales. Cum jacet, bien. Cum con subjuntivo ahora es el cum histórico o narrativo. Conveniren, convenire, convenisem, cum ita sit, cum sit, cum posis. Bien. Dum, también con el significado. Dum, donec, quoad, quam diu, con indicativo, con el sentido de mientras. Indicando simultaneidad, duración o término, al tiempo que o mientras, todo el tiempo que, hasta que, indicando el término, acá lo tengo, dum parant, dum scrivit, dum est, donec est, dum redeo, hasta que también, dum conveniret, donec redit, donec redeat, valor condicional, ¿Vas a entrar al baño? valor Déjame pasar condicional, antes. con tal que, a condición de que, a condición que o a condición de que, entonces, dum metuant, ante quam o priusquam, antes que, fíjense cómo ahí, Fer, Elvia, les estoy dando la traducción de estas partículas, ya para que ahí no las traduzcan, ¿eh, Fer? Entonces, priusquam rogo, bien, ante quam sonum audiamus, ante quam promurena, bien. Y aquí tengo unas construcciones, estas construcciones van sin nexo. Estas las voy a dejar aparte. Esto lo dejo aquí también. Sigo viendo los nexos, ¿eh? Aquí también tengo una sin nexo. Esto lo dejo aparte. Sigo viendo los nexos. El causal, cum, con subjuntivo, cum solitudo. ¿Por qué? Por un sentido causal, causa real o causa irreal, la primera. Quod con indicativo, quia, entonces, con valor causal, quod somnum, compoterat, quia expetunt, bien, quia exaudiantur, quia poterat, quoniam causa real, cuando quidem causa real. Entonces, quoniam, fíjense, hay que identificar estos nexos acá. Cuando sunt, quoniam bonus, cuando sunt. Ajá. Cuando quidem, aquí les agregué una notita, este se traduce como mucho, se le llama genitivo de precio. Aquí tengo el cuando quidem ipsorum. Causas falsas, non quod, no quo, non quia, no que non, no quin. Ajá. Entonces tengo aquí non, híjole, ahí me faltó una N, non quod. Bueno, sí puede ser no quo, ¿eh?
Non quod o no quo. Ahí el I de esta. No queen. Es raro que se vea esa negación nada más en no. Solo acompañada del quod o del queen. Doom. ¿Ah? Todas estas con valor causal, ¿eh? ¿Por qué? Valor causal. Doom edificant. Ut sunt. Ut. No, aquí tengo el ut. Hasta acá. Videantur. ¿Ah? Qui pequi. Ut potequi. Qui essent. Qui pequi essent. Ut potequi essent. Podría ser bien la construcción con todo esto. Eso con valor causal. De nuevo, vuelvo a tener para la condición construcciones que se hacen sin nexo, que las voy a marcar, igual que las anteriores. Dejé aquí un periodo sin nexo, unas cuantas sin nexo, gerundio en ablativo, la construcción que se llama ablativo absoluto, participio presente en ablativo, que lleva participio presente en ablativo o participio perfecto en ablativo. Esas dos se les llaman ablativos. Les comento de esto el próximo, el viernes. Entonces, igual aquí estas no tienen nexo. Fíjense cómo les estoy dando ahora todas las que tienen nexo. Sí. Si amicum habeo, si cras petis, causa real o potencial. Dum modo, dumne, dum modo ne, mientras o mientras no, constructivo. Dum metuan. ¿Sí? De finalidad para, ut, ne, quo. Entonces tengo aquí ut dicat, ¿para qué? Ne veniat, ¿para qué? Quo discam, ¿para qué? Ad con gerundio. Aquí de alguna manera el ad es el que va a que va a fungir, digamos, como nexo. Pues por eso lo metemos aquí entre las de nexo. Ad discendum, ad petendam, ad inaugurandum, ad salutandum. Aunque entrarían en estas que no tienen nexo, todas estas nexo. Pues fíjense cómo en las anteriores, ahí dejé las marcas de las oraciones que están introducidas con nexo. Quiero que para la próxima clase trabajemos, igual, sigue siendo la tarea la misma, trabajar en las palabras que no conocen, o tener su diccionario ahí muy a la mano. Entonces, quiero que sigamos trabajando con qué? Con estas oraciones a partir del quod, a partir de las introducidas por quod, todo esto que voy a poner aquí, ahora vamos a poner esta ahora con otro colorcito. Esta es la que va a quedar de tarea, las que están en verde. Y de las circunstanciales, también las que voy a marcarles en color verde. O sea, las que tienen ese nexo, que casi son todas, menos las que puse en color amarillo. Dijo, en muchas de estas, esos nexos pues ya no los traducen, ya están aquí traducidos, pero vamos a seguir trabajando con esto, ¿vale? Y así vamos a ir, ya medio conocemos cómo funciona este resumen, lo vamos a ir armando, ¿vale? Pues así terminamos